conocerás la verdad y la verdad os libertará. Y muchas veces en las iglesias se predica del amor, de la misericordia de Dios, de la compasión, de la prosperidad, pero la gente vive atada a un hermetismo, vive atada a un contexto cultural, vive atada a un contexto de idolatría, practica brujería, hechicería, toda magia negra. Nosotros tratamos con esos espíritus de Umbanda, Quimbanda, Macumba, que están en las iglesias, que se manifiestan, que son espíritus afro-brasileros, que han llegado a Estados Unidos, y esos espíritus se manifiestan en el ser humano. Lo podemos ver en alabanzas, en grupos de alabanza que cantan cantos, diríamos, satánicos, no cantos que adoran a Dios, inclusive con instrumentos tan fuertes, tocando tan fuerte, los drums fuertes, que ellos mismos incitan a esos espíritus a producir quizás un estilo de avivamiento emocional que no es de Dios. Y todas esas cosas también se tienen que tratar. Después entramos en las otras enseñanzas más profundas, porque estos seminarios pueden durar hasta 3 meses, depende el pastor, depende la iglesia, depende la congregación, pueden durar hasta 3 meses si es que tocamos todas las enseñanzas que tenemos planificadas. Rompiendo con el matriarcado, lo toca la pastora Elena Precioso, el matriarcado. ¿Quién gobierna hoy Estados Unidos? ¿Quién gobierna el mundo? Y las mujeres. El matriarcado, un espíritu matriarcado. ¿Quién gobierna tu hogar? Tu esposa, la mujer. Bueno, ese matriarcado tiene que desaparecer o tiene que estar funcionando como Dios estableció en la palabra de Dios. El esposo, la esposa y los hijos. El alineamiento perfecto. Ese matriarcado tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Después empezamos a tocar autosuficiencia, que también es ese espíritu de Jezabel, un espíritu que destruye al profeta, que lo calla. Cuando tú le preguntas al esposo, ¿cuál es tu nombre?, la esposa contesta, se llama Pedro, se llama Juan, se llama Raúl. Cuando le preguntas al esposo, ¿de qué trabajas?, la esposa contesta. Cuando le preguntas al esposo, ¿cuántos hijos tiene?, la esposa contesta. Bueno, uno se da cuenta quién domina en ese hogar. Es un espíritu de Jezabel. Después vamos a hablar de pasividad, del espíritu contrario, que es el de Acab. Un espíritu contrario al de Jezabel, que es de un hombre pasivo. El hombre que le deja y le da la autoridad a la mujer. No hay una Jezabel si no hay una Acab, no hay una Acab si no hay una Jezabel. Ese hombre tiene que volver a tomar el lugar que Dios le ha dado. Es el hombre, el cabeza del hogar, y ahora es la cola. Así como dice la palabra. Después la pastora Elena toca el tema del rechazo, sanando las heridas del rechazo. Hay muchos espíritus de rechazo. Las personas se sienten rechazadas por el padre, por la madre, por hermanos, por los pastores. Es un espíritu que predomina. Ay, no me saludó, no me llamó por teléfono, no me vino a visitar, él debe tener o ella debe tener algo contra mí. Bueno, ese es ese espíritu de rechazo que también tenemos que tratar en el nombre de Jesús. El otro espíritu muy fuerte que predomina en las iglesias es el orgullo. Después del orgullo viene la caída, dice la palabra de Dios, y eso también predomina en las iglesias. El espíritu de orgullo es competencia espiritual. ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? Bueno, ahí vemos que en los grupos de alabanza se produce quizás un poco de pleitos entre ellos. ¿Por qué? Porque el ministro de alabanza escoge a alguien que cante y no a alguien más. Bueno, en la casa, en el hogar se produce ese pleito. ¿Por qué? Porque uno quiere sentirse superior al otro. Bueno, el orgullo es eso. Tenemos que destronar. Es una corona que tenemos en nuestra cabeza que la tenemos que destronar. Después viene el abandono. Es otro tema importante que la pastora Elena predica, hablando del abandono. Nos sentimos abandonados. Es otro espíritu fuerte que predomina cuando alguien se siente abandonado. Abandonado porque no me llamó nadie me visita. Mis padres y mi madre se han divorciado y ahora mi padre tiene otra mujer, me ha abandonado. El abandono es algo, un espíritu muy fuerte
especialmente en esos matrimonios que se han divorciado. Ese abandono tiene que ser tratado, así que pastores, recuerden, es muy importante este seminario, porque este seminario libera a las personas. Ahora viven atadas, tenemos iglesias que salen a danzar, que salen a cantar, que parece que hay un jubileo en la iglesia. Sí, el día del servicio, 2 horas, pero después ¿qué hacen? Después cada cual se va a su casa, se encierra en su cuarto y sigue en ese hermetismo que Satanás los tiene envueltos. Y vamos a tocar también el tema de varón y hembra. Vamos a hablar del homosexualismo, el lesbianismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está creciendo? Al 30-40% en Estados Unidos el espíritu de homosexualismo y lesbianismo está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? ¿Qué es lo que está pasando en lo que supuestamente son hombres y también mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está degenerando todo esto, especialmente en esta nación? ¿Y por qué nosotros, los pastores, no predicamos en contra del lesbianismo y el homosexualismo? ¿Por qué le estamos dando lugar a Satanás que trabaje en esas personas, en esos jóvenes? Hoy en las facultades, el lesbianismo se ve, dos chicas juntas, duermen en un mismo cuarto, practican el lesbianismo. El homosexualismo lo podemos ver también en las iglesias hoy en día, donde se aceptan este espíritu tan profundo que viene desde el Edén. Recuerde que desde Sodoma y Gomorra, sodomita, espíritus sodomitas, que vienen de allá, y tienen que ser predicados, tienen que ser destruidos en el nombre de Jesús. No lo podemos aceptar como el gobierno los acepta, la política lo acepta para ganar votos. Ellos aceptan el homosexualismo, el lesbianismo, y no les dan la importancia que la Biblia tiene. La Biblia se ha quitado de las escuelas, tiene que volver las Biblias a las escuelas, y el gobierno no las pone otra vez porque no les conviene a ellos. A ellos les conviene que la gente lo vote, y les conviene llevarse bien con todas las partes. Por eso esto se tiene que tratar en el nombre de Jesús, y estos espíritus, que son demonios, que se meten en la gente, se meten en los jóvenes, en los chicos. Eso que se está promoviendo ahora en las escuelas del cambio de sexo, que los maestros le enseñen a los hijos nuestros qué sexo tú tienes que escoger. Eso es diabólico, eso es algo satánico, eso tenemos que romper. ¿Y quién lo tiene que hacer eso? Las iglesias. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacen las iglesias? Si los pastores no predicamos eso, ¿quién lo va a predicar? Después vamos a hablar de libres de culpa, porque hay 3 clases de culpa, y eso es lo que las personas sienten, la culpabilidad. Cuando un pastor llama al altar, todos vienen al altar. ¿Y por qué vienen todos al altar? ¿Por qué pasar al altar? El altar es un lugar sagrado, la presencia de Dios está en ese lugar. Hay muchas maneras para pasar al altar, pero la gran mayoría del pueblo hispano pasa al altar porque se siente culpable. La culpabilidad los ata por años. Ellos vienen y se sienten culpables. Quizás cosas que han pasado años atrás, pero no se sienten perdonados. Y al no sentirse perdonados, tampoco se sienten que han logrado la vida eterna, no sienten el perdón de Dios. Libres de culpa, madre mía, tiene que ser tratado, porque si eso no, vamos a tener gente danzando, vamos a tener gente pasando al altar, llorando, y todo el tiempo llorando, así como el espíritu del Gadareno, que tenía demonios encima y se rasgaba la piel, el cuerpo, se lo dañaba, porque son espíritus, son demonios que vienen a uno y pasan al altar y danzan y piensan que están alabando a Dios, pero están atormentados, viven atormentadas, las mujeres especialmente, que son más emocionales, esos espíritus las atormentan, se sienten culpables quizás de haber tenido un aborto, 2 abortos, 3 abortos, de haberse divorciado, de tener hijos con otros hombres. Todo ese espíritu de culpa las tienen encima, las tienen atadas. Al pueblo hispano está atado con esos espíritus de culpa. Satanás los controla. Y eso de que pasen al altar no significa que sean libres. No podemos ver a una persona todo el tiempo en un altar. No, eso no es de Dios. Uno adora a Dios. ¿Puede una persona quizás convertirse por primera vez y pasar al altar, aceptar a Jesús? ¿Puede una persona quizás arrepentirse o volverse a los caminos de Dios porque se apartó y llegar al altar? Pero esas personas que pasan todo el tiempo a danzar, a gritar, habilidad, eso no es de Dios. Y todas esas cosas las tenemos
que tratar en las iglesias. El otro tema es sanando al niño interior o a la niña interior, que la pastora Elena lo da. Es un tema muy lindo, donde vamos al pasado, al cuadro de la vida, que es muy importante tratar con una persona al cuadro de la vida. ¿Dónde inició Satanás la obra? ¿Dónde Satanás te dañó? ¿Dónde entró ese espíritu? En la niñez. En la niñez, y por eso tenemos que ir al cuadro de la vida. Eso se llama cuadro de la vida, donde vamos nosotros con la persona, tratamos desde la niñez. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que tuviste? Muchas mujeres han sido abusadas por sus padres sexualmente, violentamente, le han pegado, han vivido en ese contexto desde la niñez, y porque ahora están en las iglesias y llegan a Cristo, no necesariamente significa que están desatadas, que son libres, al contrario, viven atadas. ¿Por qué? Porque han sido abusadas sexualmente por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos. ¿Cuántas mujeres? Y no lo confiesan. Y viven ahora quizás en el matrimonio, viven atadas, no tienen felicidad, no complacen a su esposo. ¿Por qué? Porque han pasado en una niñez que han vivido sin decirle a nadie, por temor, no han confesado ese pecado, no lo han confesado, lo mantienen adentro y son infelices, no son felices y viven atadas. Tenemos iglesias con ataduras. Tenemos iglesias, queridos pastores, que están atadas, que no son libres, que solamente hoy tenemos cultos, diríamos hasta satánicos, que no se manifiesta la presencia de Dios. Tenemos que volver a esa iglesia que el Señor dice, que el apóstol Pablo dice que va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia clara, una iglesia digna, una iglesia pura, una iglesia que entienda lo que es la cruz, el significado de la cruz, que entienda que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados y a perdonarnos, y Él llevó nuestras maldiciones, y Él nos perdonó, y ese perdón fue enterrado, ese pecado fue enterrado en el fondo de la mar, y Jesús no viene a sacarlo una vez más. Somos libres. Tenemos dice la palabra, Pablo dice que Dios no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Y cuando una persona realmente es libre, se goza en el Señor, pero en una completa libertad, en una completa paz, en una completa serenidad. Su alma está tranquila, su espíritu está alineado con el Espíritu Santo de Dios, y vemos hogares felices, hogares transformados, hogares convertidos realmente al Evangelio. Pero eso tiene que sanarse y predicarse en las iglesias. Así que, querido pastor, te animo que si necesitas más información acerca de libres de culpa, me puedes llamar al 661-388-8301, 661-388-8301.